Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nombre del capítulo latinoamericano de TCI Network. Es un gusto para nosotros recibirlos este día tan especial para el capítulo, para TCI, ya que este conversatorio tiene una mirada especial en esta ocasión, dado la presentación precisamente del libro que ha presentado y generosamente ha puesto a disposición nuestro amigo y aliado estratégico, el doctor Marco Ginás, quien es un apóstol en el tema de competitividad, innovación, desarrollo económico y clústeres, por supuesto. Marco generosamente ha puesto todo su conocimiento a lo largo de estos últimos 15 años en su faceta de impulsor de la competitividad en distintas posiciones, desde el board de directores de TCI, quien participó activamente en él, tuvo la oportunidad de precisamente este apostolado trabajarlo en distintos países en Latinoamérica. Y ese conocimiento que Marco ha recogido de distintas partes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, hoy lo pone a disposición de todos nosotros a través de un libro maravilloso. Me ha tocado leerlo y hoy tenemos una discusión, un diálogo con grandes amigos también, miembros, ex miembros del board de directores de TCI, en algunos casos activos miembros del board de TCI. Y para nosotros es un gusto, Marco, tenerte en esta ocasión, en este webinar especial. Estamos de manteles largos y hoy hablaremos de clústeres en Latinoamérica, el camino hacia la productividad. Esta es una conversación sobre el libro Iniciativas Clúster, una forma concreta y efectiva de mover la aguja de la productividad. Tendremos, si damos a la siguiente diapositiva, tenemos por supuesto a nuestro invitado especial, que es Marco. Tendremos a Marco como moderador de este webinar y a tres invitados también especiales: James Wilson, director de investigación de orquesta, que es el Instituto Vasco de Competitividad del País Vasco; a Jenny Patillo, vicepresidente de Competitividad y Cooperación de Confecámaras Colombia, que es actualmente también directora del Board of Directors de TCI Network; y Manuel Montoya, presidente de la Red Nacional de Clúster de la Industria Automotriz Asociación Civil de México. Para mí es un gusto recibirlos. Muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo y a nombre nuevamente del capítulo latinoamericano de TCI Network le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Y bueno, Marco, el escenario es todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, muchísimas gracias, Oliver, por esas generosas palabras. Muchísimas gracias a TCI y su capítulo latinoamericano por esta invitación a organizar esta conversación sobre desarrollo productivo y clústeres en Latinoamérica a la luz del lanzamiento de mi libro hace un par de meses. Muchas gracias especiales también a Jamie, a Manuel y a James, tres grandes expertos en este tema, por haber aceptado esta invitación. Y en estos 10 minutos que me quiero tomar en esta introducción, no voy a pretender contarles de qué se trata el libro. Sin embargo, sí voy a tratar de compartir con ustedes algunos elementos para que se antojen de leerlo, por un lado, y para que lo descarguen de manera gratuita en la página www.marcoginaz.com. Y en ese sentido, en primer lugar, quiero hablar de una de las varias motivaciones que me llevaron a escribir el libro. Y es el hecho de que, si bien en Colombia, y yo creo que en toda Latinoamérica, hemos avanzado en esta discusión sobre políticas de desarrollo productivo o políticas industriales modernas, como se le conoce en la literatura, siento que todavía, desafortunadamente, la discusión sigue estando a 80,000 pies de altura. Muchos hablan de que hay que mejorar la productividad, de que hay que reducir la informalidad, de que hay que sofisticar y diversificar el aparato productivo o sofisticar y diversificar las exportaciones. Sin embargo, muy pocos
hablan sobre qué y sobre cómo hacer para lograr todo eso. Más aún, muchos terminan repitiendo esas frases: hay que subir la productividad, hay que sofisticar y diversificar el aparato productivo, como si fueran propuestas cuando realmente no lo son. Y es en ese sentido que este libro de alguna manera pretende ser un intento por avanzar en esos qués y en esos cómo. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes muy rápidamente 3 definiciones, a mi juicio, complementarias sobre lo que es una iniciativa clúster. Algunas de estas definiciones no son las que tradicionalmente ustedes habrán escuchado antes, ya que tratan de hacer de alguna manera un puente entre lo que habla la literatura económica en materia de políticas industriales y lo que los practitioners enfrentamos cuando lideramos estas iniciativas clúster y en general estas agendas de desarrollo productivo en terreno. Muy rápidamente, una primera definición donde digo que una iniciativa clúster no es otra cosa sino una agenda para identificar y abordar cuellos de botella. Los economistas hablamos de fallas de mercado y de fallas de gobierno que limitan precisamente la productividad de empresas que hacen parte de aglomeraciones económicas a través de la articulación de diferentes actores, empresarios, el sector público, universidades, actores del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Una segunda definición donde insisto en que una iniciativa clúster no es otra cosa sino el conjunto de 2 grandes tipos de agenda o intervenciones. Una primera agenda que denomino de la puerta de la empresa hacia adentro y que técnicamente se conoce como extensionismo tecnológico, donde se hacen intervenciones para identificar y abordar diferentes cuellos de botella específicos a las empresas y a la productividad de esas empresas. Insisto en el libro que estas intervenciones de extensionismo tecnológico son mucho mejor implementarlas en el marco de iniciativas clúster. Y una segunda agenda que ya se imaginarán la denominamos de la puerta de la empresa hacia afuera y donde buscamos mejorar el entorno de negocios específico de cada una de estas aglomeraciones económicas. Esa segunda agenda tiene a su vez múltiples manifestaciones donde se trabajan temas de brechas de capital humano, de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación, de temas normativos y regulatorios que puedan estar afectando la competitividad de las empresas de estas aglomeraciones, de proyectos relacionados a logísticas e infraestructuras específicas, en fin, toda una serie, digamos, de dimensiones y de temas que uno aborda en esa segunda agenda. Y la tercera definición hace más alusión a iniciativas clúster como esta herramienta de cambio estratégico, donde básicamente uno define un punto B de mayor productividad hacia el cual uno quiere mover las empresas de estas aglomeraciones económicas para luego preguntarnos cuáles son esos proyectos o acciones más importantes para mover de manera más efectiva y de manera más rápida las empresas de ese punto A de menor productividad hacia ese punto B de mayor productividad. Y en ese sentido, y para ahondar, digamos, en estos temas, que el libro lo terminé dividiendo en 4 grandes partes que se las describo muy rápidamente. Una primera parte donde hablo sobre el contexto para desarrollar estos esfuerzos de desarrollo productivo, por qué en últimas estamos implementando estos esfuerzos. Una segunda parte donde me meto directamente a hablar sobre iniciativas clúster y conecto precisamente cómo las iniciativas clúster son una forma para desarrollar estos esfuerzos de desarrollo productivo, pero también hablo de cómo comenzar estas iniciativas, cómo financiarlas, cómo se gestiona el día a día. Hablo sobre la importancia de ese personaje clave en todo este tema, que es el cluster manager o el director de estas iniciativas clúster. En fin, una tercera parte donde que he denominado más allá de las iniciativas clúster y donde particularmente abordo ese reto tan importante del que espero hablar hoy, de cómo conectar los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo productivo con los esfuerzos locales y que particularmente desarrollamos en el marco de iniciativas clúster, pero donde también abordo temas que generalmente
se consideran temas superfluos, como los temas de comunicación y los temas de liderazgo. Y finalmente termino con un par de capítulos mirando hacia adelante, donde planteo precisamente cómo las iniciativas clúster son un vehículo para abordar cualquier situación sobreviniente, como la que tuvimos que abordar con el COVID, pero más allá planteo toda una serie de elementos sobre cómo desarrollar esfuerzos de desarrollo productivo que nos sirvan como humanidad. Al final del día, como insisto en el libro, lo que pretendo es que este sea un libro útil, y por eso decidí no cobrar por él, decidí colgarlo en una página web para su distribución gratuita, así que espero que lo descarguen, que le peguen una mirada y que les sirva para el trabajo que realizan en materia de clústeres y de desarrollo productivo. Así que muchas gracias por su atención en esta corta introducción, y ahora sí pasemos al plato fuerte, que es esta conversación con este grupo de expertos. La idea es que tengamos una conversación amena con respuestas cortas a una serie de preguntas que me gustará plantearles a nuestros panelistas. Y en ese sentido, comienzo con una pregunta, digamos, muy general, y es que este tema de clústeres cada vez está tomando más fuerza en Latinoamérica. Vemos incluso la semana pasada cómo en Costa Rica, en la campaña presidencial, el tema de clústeres está presente en las propuestas de algunas de las campañas que hacen parte de la carrera presidencial. Mucha gente se me acerca a preguntarme cómo iniciar una iniciativa clúster, y en ese sentido quiero preguntarle a nuestros expertos cuál sería esa principal recomendación que le daría a esta pregunta por un lado, a un actor del sector privado que quiera liderar estos temas, pero en segundo lugar, ¿qué le diría a un gobierno que quiera liderar una agenda o política sobre el tema? Entonces, si quieren, comencemos por las damas. Janie, bienvenida. Gracias, Marco. Muchas gracias por tu generosidad por este libro. De verdad, creo que va a ser es una gran guía. Tuve la fortuna de poderlo leer de principio a fin, y de verdad es muy generoso de tu parte poder tener ese aporte sobre el cómo hacer las cosas, ¿no? Porque bien lo dices en el libro, y ahí estoy supremamente de acuerdo contigo en que sabemos el qué, pero el cómo todavía hace falta evangelizar mucho más acerca del cómo, y tu libro definitivamente es un gran aporte en ese sentido. Yo quiero, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que lo fundamental, yo le diría a un actor del sector privado que me haga esa pregunta, yo le diría, primero hay que seguir como unos pasos, ¿no? Primero hay que identificar si ese clúster que usted está pensando comenzar tiene un tejido empresarial, tiene una masa empresarial en su región, en su territorio. Luego, pues es importante verificar el aporte de ese tejido empresarial a la economía regional, al Producto Interno Bruto, al empleo, ¿cierto? Pero también, además de verificar eso, que es como, bueno, ¿quiénes son los que van a conformar la iniciativa clúster? Es también importante identificar cuáles son esos problemas que enfrenta ese clúster. ¿Sí? Porque identificando los problemas también se pueden identificar las soluciones, también se puede identificar y tener muy claro el para qué, el por qué es importante comenzar una iniciativa clúster. Y eso además le puede servir a estas personas para incentivar la participación de los empresarios y los diferentes actores. Cuando uno se acerca a un grupo de empresarios o a unas entidades y les dice, mire, los invitamos a conformar esta iniciativa clúster porque queremos, el objetivo va a ser queremos lograr X o Y propósito, pues es mucho más claro, y si eso está alineado con mis dolores, con mis necesidades, con los problemas que yo estoy enfrentando en el sector, pues seguramente voy a contar con la participación efectiva de los empresarios y con el compromiso, porque también acá, si no nos quedamos con clústeres de PowerPoint, ¿no? Como hay algunos que hemos podido verificar que así son, lamentablemente, pero es porque precisamente pueden tener identificado que hay un tejido empresarial, que aportan al PIB, que aportan al empleo, pero no están identificados cuáles son los problemas y para qué se crea el clúster, no tienen claro esto. Por eso a mí me alegra mucho tu libro, tener la oportunidad de tener ese libro de consulta, porque en el libro se especifica claramente qué es una iniciativa clúster,
¿Qué se puede hacer en el marco de una iniciativa clúster y para qué sirve? Si uno tiene claro eso, puede plantear unos objetivos estratégicos y puede incentivar la participación de los diversos actores en la iniciativa clúster y puede comprometerlos, y eso va a garantizar la sostenibilidad en el tiempo definitivamente. En cuanto a un actor de gobierno, ¿ibas a decir algo? ¿No? Perdón. Adelante. Bueno, no, nada, y ya para terminar y no extenderme más y que mis otros compañeros puedan también aportarnos conocimiento en esta materia. A un actor de gobierno, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los diferentes actores de gobierno que nos dicen, mire, queremos crear una iniciativa clúster. Lo mismo, ¿qué sucede? Y nosotros creo que tenemos un ejemplo claro, Marco, y tú lo sabes que estuvimos trabajando juntos en la construcción de la política de desarrollo productivo en Colombia. ¿Qué sucede? Otra vez, se puede pueden identificar que existe el tejido empresarial, que aportan al PIB, que aportan al empleo, y listo, ahí está el qué, pero no tienen claro el para qué. Y eso es muy importante, que también las entidades del gobierno local y nacional tengan claro el para qué. ¿Qué quieren lograr? ¿Qué están buscando lograr? Y obviamente que eso que están buscando lograr, pues se alinee con las necesidades de los empresarios, que se alinee con ese dolor que están sintiendo y que sientan y vean esto como una solución, como algo que les va a permitir avanzar hacia un propósito común. Entonces creo que es súper importante. Para mí la principal recomendación es hay que contar con la participación de los empresarios y los diferentes actores, pero eso solo se logra si se logran alinear los incentivos. Si solo tenemos claro el qué y no el para qué, pues allí no tiene ningún sentido esto. Muchas gracias, Janie. Manuel, ¿cuál sería tu gran recomendación a estos dos grupos de actores? Sí, bueno, tomando un poco las ideas de Janie, creo que es importante que haya masa crítica, ¿no? No cualquier grupito de amigos hacen un clúster, ¿no? Y tiene que tener un propósito realmente que impacte a la economía de un lugar, ¿no? Si no, pues cualquiera, digo, todo el mundo nos podemos organizar y hacer nuestro grupo, pero ya considerarlo un clúster, sobre todo si estás metiendo ya al gobierno, tiene que ser algo estratégico. Y luego el otro tema creo que es fundamental es liderazgo. Si tú haces un clúster, tienes que buscar quién es el empresario que puede liderar la iniciativa, porque es el que va a jalar a los demás. Es bien importante, nosotros aquí en México le hablamos del presidente del clúster. Tiene que ser ese empresario de empuje, de iniciativa, una persona generosa, que esté dispuesta a dar su tiempo para que se den las cosas. Y creo que es fundamental el cluster manager, ¿no? Yo no por los que hemos sido y somos cluster managers, sabemos que al final somos los que traemos el día a día. Entonces necesitas tener un perfil de cluster manager que sea un networker, que sea una persona que conozca la industria, que sea una persona que se maneje. Si no, de otra forma, tenemos ese riesgo de quedarnos en un clúster de papel o de PowerPoint, ¿no? Y no ponerlo en práctica. Eso sería lo que yo comentaría, tanto a unos empresarios que quieran hacer un clúster, como a un gobierno que quiera empujar un clúster. Gracias, Manuel. Y James, adelante. Gracias, Marco. Encantado de estar aquí con vosotros y pues muy difícil responder ahora después de dos respuestas tan completas en términos de las ideas. Para mí, la fuerza de un clúster viene sobre todo de sus dinámicas de cooperación. Es la cooperación que diferencia y que da un valor extra de lo que estamos hablando cuando hablamos de clústeres. Y como bien ha dicho Jenny, es muy importante que esta colaboración va orientada hacia necesidades de los actores involucrados. Entonces, para mí, por un actor del sector privado, el primer consejo es identificar quiénes son los otros actores con quien necesitas esta colaboración. Y esto tiene que ver con entender el tejido empresarial de la región, pero también de identificar personas en otras empresas, personas en la universidad, personas en el gobierno que también tienen una inquietud
en este día, con quién puedes trabajar. Porque lo importante al principio de la iniciativa Cluster es empezar a andar, empezar a colaborar, porque desde la colaboración vienen los resultados. Entonces, con la identificación de otras personas que tienen estas inquietudes, que comparten ciertos retos o ciertas dificultades, que comparten la necesidad de hacer un cambio, es importante ahí pues buscar cosas que puedes hacer conjuntamente. Y yo mi consejo en eso sería buscar al principio cosas sencillas. Los retos más complejos de la productividad relacionados a la innovación, por ejemplo, ahora pues a solucionar barreras muy fuertes, son difíciles de abordar al principio. Y muchas veces es muy difícil involucrar a otras personas en una iniciativa colaborativa porque no es fácil que cada uno ve los beneficios al principio. Entonces, lo importante para mí es empezar a andar, empezar a identificar lo que se dice en inglés los easy wins, las cosas que colaborando podéis llegar a un resultado. Y cuando esto se socializa y se ve entre otros, pues vais a atraer más empresas, más pymes, que igual al principio tener más escepticismo sobre la idea, pero se ve resultados y empiezan a apuntar más. Entonces, para mí es esto, es buscar este eje de la colaboración, identificar actores con quien podéis trabajar y luego buscar los easy wins, las cosas que podéis hacer al principio para poner el carro en moción. Y para el gobierno no es tan diferente. Probablemente el rasgo, el peligro es diferente con el gobierno, porque hay un peligro de que entra un político o gobierno con una agenda y han visto que clústeres son exitosos en otros lugares, entonces tenemos que abordar una iniciativa, una política clúster. Y va directamente a la política sin pensar de lo que existe en el territorio. Entonces yo creo que para el gobierno quizás lo más clave es entender lo que hay en el territorio y, como ha dicho bien Jenny, empezar a trabajar desde el principio con el sector privado, no empezar una iniciativa política sin contar con las voces más importantes en este área en el sector privado desde el principio, porque si no hay este buy-in, la política no va a funcionar. Muchísimas gracias a todos por esa primera respuesta y en ese sentido vamos para la segunda pregunta que ya de alguna manera la había anunciado y es uno de los temas que el libro intenta abordar es ese difícil tema de la articulación nación-región en estas agendas de desarrollo y de clústeres a nivel local. En ese sentido, más allá del establecimiento de espacios de gobernanza para articular a los diferentes actores del nivel nacional y local, yo sí quería preguntarles a ustedes qué están haciendo en sus países o qué deberían hacer para propiciar dicha alineación y articulación de incentivos y esfuerzos entre ese nivel nacional o en algunos casos supranacional, como en el caso de Europa, James, con esos esfuerzos del nivel local. Y si quieren, cambiemos el orden de respuesta y hablemos de México. Manuel, ¿cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Bueno, mira, yo creo que en el clúster está la respuesta. Precisamente a veces estos esfuerzos de política pública, de política industrial, no se aterrizan porque no hay quien como si decimos en el fútbol, baje el balón, ¿no? Viene la pelota y pues hay que bajarla para meter el gol, ¿no? Entonces, el gobierno anda mandando balones y pues nadie los agarra, ¿no? Entonces, el clúster, ¿qué es lo que hace? Coge el balón y lo coloca donde tiene que estar. Entonces, tiene que ser tanto a nivel regional como a nivel nacional. Claro, los países grandes como Colombia, ¿no? México, tal, pues es muy importante la articulación local con la nacional. Cuando los países son más pequeños, la política nacional y la local, pues parece casi con lo mismo, ¿no? Y hablando un poquito de la experiencia que hemos tenido aquí en México, en la industria automotriz en específico, hemos comenzado con un clúster en Nuevo León, luego hicimos otro en Guanajuato y luego en San Luis y tal. Se han ido formando otros clústeres que a nivel regional articulamos a los actores y las iniciativas que tiene el gobierno se manejan a nivel local con las empresas locales.
pero lo que hoy estamos es una red de clústeres automotrices. Somos 11 clústeres, cubrimos una gran parte de la industria, quizás un 90% de la industria. Entonces, cuando hoy el gobierno nacional o el gobierno federal, en nuestro caso, quiere sacar una iniciativa, ya está el camino para que aterricemos esas ideas o esas iniciativas que el gobierno quiere hacer. Por ejemplo, hoy andamos con un gran proyecto de integración integración nacional. ¿Cómo podemos conseguir que más proveedores locales se integran a las cadenas transnacionales, ¿no? Bueno, pues eso lo hacemos los clústeres. Si el gobierno lo quiere hacer solo, pues va a fracasar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está precisamente la articulación entre lo nacional y lo local, desde mi perspectiva. Gracias, Manuel. James, adelante. Gracias, Marco. No, es una pregunta muy difícil y me he dejado pensar mucho estos días esta cosa. Y yo creo que la razón que es tan difícil es porque cada país es muy diferente. Y la respuesta va a depender mucho en qué nivel de competencias tiene el gobierno a distintos niveles en cada país. Entonces, si yo pienso en España, en el País Vasco, donde estoy yo, las competencias para la gran parte de las políticas que son relevantes para los clústeres, las políticas de desarrollo económico, de industrial, etcétera, tienen su base en las regiones, a nivel regional, no a nivel estatal. Entonces, por eso los clústeres tienen una ruta directa a los policy makers, a los decisores políticos en su ámbito. En este sentido, en un país descentralizado de esta forma, la necesidad de articulación es diferente de un país que tiene muchas políticas estatales que afectan los clústeres regionales. Y bueno, desde el punto de vista de este país descentralizado, la forma en que suele materializar la colaboración en España, por ejemplo, es a través de foros a nivel estatal, como tenemos el Clusters ES o Spain Clusters. En Francia tienen también France Clusters y este es muy común en países europeos, de tener una figura de organización nacional de clústeres que juntan, no todos, pero los clústeres en sí son socios de esta organización nacional. Y esta organización nacional entonces juega un rol de interlocutor con el gobierno nacional estatal sobre los temas que sí tienen relación. Pero la gran interlocución es a nivel regional entre los propios clústeres y su gobierno. Y bueno, a nivel europeo también, como ha dicho Marco, se extiende también supranacional. Tenemos pues en Europa la Comisión Europea que tiene su propio política clusters, tiene su propio enfoque clusters. Ha lanzado una plataforma que se llama el European Cluster Collaboration Platform, el ECCP, que precisamente es un foro para juntar los clústeres de toda Europa y también las asociaciones nacionales de clústeres de toda Europa para tener este otro espacio de articulación aún más elevado a nivel europeo y para dar las posibilidades de los clústeres de juntarse y formar coaliciones, partnerships, proyectos conjuntos sobre temas que se necesita tratar en un ámbito más amplio. Por ejemplo, ahora con temas de transición verde, transición digital que están afectando a todos, pues hay mucha necesidad de colaborar entre clústeres, no solo dentro de España, pero dentro de toda Europa, para buscar las soluciones que tienen piezas en algún lugar y otras piezas en otro lugar. Entonces, este nivel de articulación que está dando ahora el ECCP y también TCI en su ámbito global es muy importante para esta articulación. Gracias, James. Y Janie, ¿qué podemos decir desde Colombia, donde hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho para afinar esa relación nación-región? Adelante. Gracias, Marco. Pues sí, como tú dices, hemos avanzado. Yo primero quiero resaltar que desde la Red Cluster Colombia, pues que lidera Confecámaras, porque las cámaras de comercio lideran también en sus regiones cerca del 78% de las iniciativas clúster, nos hemos propuesto precisamente lo que mencionaba James, y es ser ese puente entre las necesidades de los empresarios en cada una de las regiones o las necesidades, que se expresan allí en los clústeres y la política pública a nivel nacional y en las diferentes entidades del gobierno nacional. Y en ese sentido,
en eso nos hemos enfocado, en ser ese puente, ¿no? Entre lo que se necesita a nivel regional y los programas y políticas públicas a nivel nacional y hemos logrado exitosamente, por ejemplo, coordinar políticas públicas con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Ministerio de Comercio, con Colombia Productiva hemos trabajado pues muy de la mano para enfocar las convocatorias que ellos ahora tienen de recursos de cofinanciación y también con el Ministerio de Agricultura estamos pues trabajando también en ese mismo sentido. Entonces, hemos estado haciendo ese puente para articular, para procurar la articulación nación-región. Pero también quiero decir que esto de la articulación acá en Colombia, tú tienes razón, hemos avanzado, hay que reconocer los avances. Por ejemplo, ahora desde el Gobierno Nacional, desde la Consejería Presidencial para la Competitividad, pues tienen una metodología que se llama ARCO, Articulación para la Competitividad, y debo decir que también esta iniciativa surgió porque también identificamos una cantidad de programas dispersos que no tenían ningún enfoque, que eran, incluso eso también lo resalta la OCDE en el peer review que nos hizo de la política de desarrollo productivo, pues esa dispersión de recursos, una cantidad de programas, y esta consejería del Gobierno Nacional se ha enfocado en articular, en generar esa articulación, en tener unos focos para el desarrollo productivo. Creo que eso es un gran avance. ¿Qué falta? Falta precisamente profundizar mucho más esa articulación entre la nación y la región, porque lo que ha hecho la consejería es como organizar su casa a nivel nacional, pero falta es como lo decía Manuel, que me parece muy interesante el ejemplo que puso, de cómo bajar el balón a la región, ¿no? Cómo pasar, cómo todo eso que está allí, que apunte a lo que necesitan las regiones. En ese sentido, tú sabes, también hemos venido trabajando en las agendas departamentales de competitividad. Ahora, hoy por hoy, cada departamento tiene una agenda. Allí en muchas de estas agendas se reflejan las necesidades de las iniciativas clúster. Pero, lo que nos soñamos, ¿qué es, Marco? ¿Qué nos falta? Que el gobierno construya la Agenda Nacional de Competitividad basado en las agendas departamentales de competitividad. O sea, que tenga en cuenta toda esa visión regional que se plasma allí en esas agendas para construir su agenda nacional de competitividad y de esa manera enfocar los programas y que no sean programas tallas únicas que le pueden servir o no servir a los diversos departamentos, sino que sean políticas hechas más a la medida de lo que se necesita a nivel regional. Creo que ahí, hacia allá es donde nos falta avanzar. Muchas gracias, Jane. Y definitivamente un tema que yo creo que vamos a tener que seguir explorando y que ojalá TCI sea un espacio para seguir ahondando en ese gran reto de articulación de diferentes actores a diferente nivel. Pasemos a la tercera pregunta, abordando, como ya también había mencionado, un par de temas que generalmente son considerados temas soft o temas demasiado blandos y que generalmente la literatura no les da mayor importancia, pero que precisamente insisto en el libro que son fundamentales si uno quiere tener éxito en estos esfuerzos de clúster y de desarrollo productivo en general, y son los temas de comunicación y de liderazgo. Y en ese sentido querría preguntarles a ustedes de sus propias experiencias, ¿qué recomendarían para que estos dos frentes no se conviertan en puntos débiles en la gestión de iniciativas clúster y de desarrollo productivo en general? Y si les parece, comencemos esta vez por James. Bien, gracias, Marco. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con un punto que hizo Manuel antes de la importancia de los cluster managers, porque los cluster managers juegan un rol pivotal en el desarrollo del cluster, tanto en su liderazgo, otro tipo de liderazgo de los socios del cluster, pero y también las labores de comunicación y otros elementos soft. Y yo creo que es una figura, el cluster manager, muy exigente, porque es una figura que tiene que entender, por un lado, las especificidades de la industria, del clúster en sí, y a veces hay cuestiones más técnicas de entender bien este sector, y también tiene que ser una persona que conoce muy bien la gestión de personas, de cómo crear un entorno en que distintos tipos de liderazgo pueden florecer. Y yo creo que pues, es un perfil que no es fácil de encontrar cluster managers buenos y yo creo que mucho el enfoque de si un cluster va a tener éxito o no
es si somos capaces de identificar estas personas que juegan este rol tan importante y también de tener procesos de formación, de profesionalización de cluster management de una forma que pueden también aumentar sus capacidades en el tiempo. Entonces, este para mí es una figura crítica. Si hablamos de liderazgo más general en el clúster, ahí yo creo que tenemos que igual oír de pensar el liderazgo como un liderazgo individual. Es lo que normalmente concebemos liderazgo de una persona lidera. En el contexto clúster es más un caso de liderazgo distribuido, un liderazgo compartido, en que tenemos varios líderes que están liderando distintas partes de la iniciativa y tienen que compaginar sus liderazgos en distintos momentos del tiempo y a veces con tensiones entre los objetivos de cada uno. Es muy fácil de que el clúster puede convertirse en un tipo de pet project para una persona si el liderazgo es muy fuerte de un lado. Y un rol del cluster manager también es manejar estos distintos intereses y liderazgos para que se pueda de verdad generar un liderazgo más distribuido con un board diversificado en el clúster y con, por ejemplo, un herramienta que muchas veces es muy útil en esto es tener distintos grupos de trabajo en el clúster en que distintas empresas, personas, socios tienen liderazgos en distintos momentos del tiempo. Entonces, para mí es esta cuestión de liderazgo distribuida que es el clave para esto. Con respecto a la comunicación, bueno, en esto yo soy un poco más escéptico que el propio noción de comunicación, que sí entiendo su importancia, pero yo creo que la comunicación en el clúster es mucho más importante internamente en términos de cómo se comunica con los socios para involucrarles, para comunicarles los beneficios de estar involucrado en el clúster, etcétera, que necesariamente externamente. Sí, tiene un rol la comunicación externa, pero también yo soy un poco escéptico de este place branding, en que se utiliza el clúster para marketing de un lugar, etc. Yo creo que ahí también es más importante enfocar en cómo comunicamos entre los partes del clúster sobre los retos que tenemos, las soluciones que podemos proponer y cómo vamos abordando nuestra colaboración. Excelente, James. Janie, ¿qué tenemos que decir sobre el tema de comunicación y liderazgo? Pues mira, Marco, yo creo que ambos aspectos se basan digamos, o se potencializan, más bien, o se hacen de una mejor manera cuando uno tiene claro cuál es la visión estratégica y qué es lo que quiere lograr. Cuando eso está claro, yo puedo liderar y puedo comunicar perfectamente. Sí, creo que eso es fundamental, tener muy clara esa visión compartida y cuál es la estrategia, qué quiero lograr. Y así puedo convencer también, esa claridad me va a permitir, digamos, va a ser una herramienta también para el liderazgo y tienes razón, esto no es nada superfluo, ni lo de comunicación, ni este tema de liderazgo. Me parece que es cero superfluo, es súper importante, pero si yo tengo claro qué es lo que quiero, yo puedo, y lo que quiero y por qué lo quiero, y que tenemos una visión compartida y lo que queremos lograr, pues yo puedo liderar y construir colectivamente. Puedo favorecer esa construcción colectiva, puedo movilizar actores, puedo convencer a los demás de que esto es importante. Y se genera esa construcción colectiva y se movilizan los actores. Y también eso es importante a la hora de comunicar. El problema es que si no tenemos claro qué es lo que queremos, pues la comunicación va a ser muy complicada. Otro punto que yo quiero resaltar en ese tema de comunicación que me ha pasado, hace poco me pasó algo chistoso y es que yo en algún momento en una reunión dije, como no, es que en el marco de los clústeres necesitamos sofisticar la producción de los bienes y servicios que se generan en los clústeres. Y alguien levantó la mano y me dijo como, sofisticar, pero no entiendo, o sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué está hablando ahora como de moda? Porque eso es como algo relacionado con la moda. Y yo, no, pues es generar valor agregado. Entonces, de pronto también es bajar el lenguaje, porque incluso tú lo mencionas en el libro, ya empezamos por un anglicismo que es clúster, entonces también muchos empresarios van a decir, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces, a veces como que hablamos muy en términos académicos o con tecnicismos,
Y yo creo que es saber tener muy claro también en cuanto a comunicación a quién le estamos hablando, quién es nuestro público, cómo, en qué términos deberíamos comunicar lo que se hace en el marco de una iniciativa clúster, ¿no? Para posicionarla y para generar esa confianza y gestionar expectativas como tú bien mencionas en tu libro. Entonces, pues creo que eso es importante. Para mí, allí dos cosas que quiero dejar claras es que no es nada superfluo, y segundo, que lo más importante en todo esto es tener muy claro qué queremos lograr, cuál es la visión estratégica. Gracias, Janie. Manuel, ¿cómo se manejan estos dos temas en México? Bueno, mira, yo creo que el tema del liderazgo, siguiendo un poco la idea de James, ¿no? El tema del liderazgo colaborativo, ¿no? Creo que es fundamental para que el clúster funcione, hacer y dar que hacer, ¿no? Porque claramente en los clústeres, pues podemos hacer tres cosas y ya está, ¿no? Pero si involucramos a los actores, ellos nos van a generar más iniciativas y el liderazgo se va multiplicando, ¿no? Ya no es nada más el presidente del clúster o el director del clúster, sino son diferentes actores que van cada uno de su posición liderando algo, ¿no? Entonces la suma de liderazgo te va haciendo que el clúster tenga vida, ¿no? Ya no sea nada más la iniciativa o esa planeación estratégica que quizás uno hizo, sino que se van generando más iniciativas. Yo quería conectarlo con la pregunta anterior, que quizás a veces hablamos mucho del tema de la política clústeres de arriba hacia abajo, ¿no? Y a veces uno tiene que subir, y ahí está la importancia de la comunicación, no tanto la comunicación hacia afuera, el branding, etcétera. La interna es muy importante, estoy de acuerdo con James, porque hay que comunicarlo hacia los miembros. Pero muchas veces entender el problema de la industria, esos problemas estructurales, esas fallas de mercado que hablabas, Marco, al inicio, uno como cluster manager o desde el cluster podemos entender cuál es el problema que nos resta competitividad. Y entonces el clúster se vuelve un actor fundamental para comunicarlo al gobierno regional o nacional, porque hay problemas que la industria no va a resolver sola, ¿no? Primero, tenemos que juntar a la industria para que entre todos tratemos de buscar soluciones, pero a veces hay que buscar una solución más arriba del nivel industrial porque ahí es un problema estructural. Entonces, ahí es donde entra pues, ya el detalle fino de la comunicación. Digamos, uno como técnico de una industria, puedes entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y comunicarlo a los actores, por ejemplo, de gobierno, que puedan hacer algo, o a la academia, sí, oye, sabes, aquí tenemos un problema estructural porque los alumnos no tienen estas capacidades que hoy nos exige la industria. Hablando, por ejemplo, de digitalización, etcétera. Pues hoy las carreras tienen que... Entonces, ¿qué? El clúster tiene que comunicar eso, ¿no? Entonces, ya no es nada más el branding, no es nada más la comunicación interna, es también el saber qué comunicar y a quién. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Pasemos a una cuarta pregunta y simplemente para dar un poco de contexto, hace una semana y media, se dio el Congreso de Confecámaras, que es el gremio que reúne a las cámaras de comercio del país y del cual Janie es vicepresidente. Y las cámaras de comercio en Colombia en este tema de clúster son centrales porque lideran buena parte de las iniciativas clúster que se están trabajando en el país. Pero precisamente en ese congreso, Confecámaras hizo una propuesta bastante interesante, bastante audaz, y es que el foco de las políticas del gobierno nacional deberían ser las iniciativas clúster. Y en ese sentido quiero preguntarle a los tres, y voy a dejar deliberadamente a Janie de último, pero ustedes ¿cómo creen que se debería entender esa propuesta y cómo se debería materializar? Si quieren, comencemos por James. Adelante, James. Gracias. Otra pregunta muy interesante que me deja reflexionar mucho, porque obviamente yo creo en los clústeres como un mecanismo crítico para la competitividad y para la articulación de políticas. Pero esta frase que el foco de las políticas de gobierno sean las iniciativas clúster, para mí depende mucho en cómo lo entiendes este punto. Y hay un riesgo de que si direccionas toda la política hacia los clústeres en sí,
pues hay muchos problemas o dificultades ahí de identificar cuáles son los clústeres, de priorizar en el tiempo. Esto va cambiando, cómo gestionas este cambio. Hay peligros de locking también, de enfocar en una serie de iniciativas y estar pues tus políticas enfocadas totalmente en estos. Pero si lo interpretas de otra forma, de una forma de que las políticas de distintas partes del gobierno deberían tener en cuenta lo que pasa en los clústeres y deberían utilizar los clústeres como un foco de interlocución con el gobierno de mejorar sus políticas, pues es otra articulación totalmente diferente. En esto estoy totalmente de acuerdo. Y si lo pienso de la experiencia que conozco lo mejor, que es la experiencia aquí en el País Vasco, yo creo que está bien reconocido por un caso de éxito en las políticas clústeres que llevamos más que 25 años con una política clúster que se ha ido desarrollando poco a poco. Y para mí, uno de los claves del éxito de la experiencia aquí no es que la política del gobierno en todas sus partes está orientada hacia los clústeres, no. Pero es que los clústeres son considerados como instituciones intermediarios muy importantes en todos los debates alrededor de la competitividad. Entonces, el gobierno, en particular SPRI, la Agencia de Desarrollo Regional, escucha a los clústeres, está involucrado en lo que pasa en los clústeres. Entonces, cuando ellos están diseñando otras políticas de innovación, tecnología, de formación, de educación, etcétera, pues los clústeres van a los clústeres para escuchar cuáles son las necesidades de las empresas. Y entonces, cuando los clústeres tienen problemas, pues saben dónde tiene que ir el gobierno para hacer esta interlocución. Entonces, las políticas se van mejorando su enfoque y su dirección a través de este intermediario. Pero la política en sí es muy pequeño en términos de financiación. No es una cuestión de que grandes financiaciones están orientadas hacia los clústeres o las empresas de los clústeres. La financiación, la política en sí es muy pequeño, pero da esta orientación que puede fortalecer muchas otras políticas alrededor a través de esta interlocución. Entonces, para mí depende mucho de cómo lees la frase. Y no era muy claro a mí, a la lectura, que la persona que ha dicho esta frase quería darlo. Muchas gracias, James. Manuel, ¿cómo entendemos esa propuesta? Mira, vamos a ver, yo creo que hay una diferencia muy grande entre cómo manejan los clústeres en Colombia y cómo los manejamos en México. En México las cámaras son muy diferentes a los clústeres. En los clústeres somos entes independientes a las cámaras y lo vemos como la cámara como un contrapeso a los gobiernos regionales y nacionales. Son gremios, son la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara... O sea, tienen como su propósito de hacer ese balance. Y eso no significa que las cámaras no colaboren con el gobierno, y colaboran mucho, pero cuando hay algún tema con gobierno, inmediatamente la Cámara enfrenta. Los clústeres en México no, los clústeres colaboramos con gobierno, es más, los gobiernos regionales son parte del clúster, son tan asociados como una empresa. Entonces, en ese sentido, el gobierno que entre, pues el clúster inmediatamente empieza a trabajar con la persona del gobierno, sea del partido que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay ese tema. Esto no significa que los clústeres no deban ser ese articulador, que yo creo que al contrario, precisamente como en el caso de México, que somos independientes a las cámaras, los gobiernos trabajan con más agilidad con los clústeres, porque a veces las cámaras en México funcionan como ese contrapeso. Pero siguiendo un poco a los filósofos, de la estructura sigue el ser. Si no tienes una estructura de clústeres y quieres tú lanzar cosas desde el gobierno sin una estructura de clústeres, tú estás creando un problema, porque, y James quizás se acordará que allá a principios de los años 2000, cuando la Unión Europea lanzaba iniciativas y decía, bueno, si eres un clúster, va a haber dinero. Entonces empezaron a aparecer clústeres como hongos, ¿no? Por todos lados. ¿Por qué? Porque no eran realmente clústeres. Entonces, si tú tienes una buena estructura de clústeres, estoy de acuerdo que puede ser el esquema para bajar los balones del gobierno y de las iniciativas políticas, etcétera. Pero claro, en México funcionamos diferente en la relación cámaras-clústeres que en Colombia.
Y ahí sí ahora dejaría a Janie que nos comparta la experiencia de Colombia. Gracias, Manuel. Janie, entonces, ¿cómo debemos entender esa propuesta de Confecámaras? Bueno, no, gracias por la pregunta, Marco. Y yo primero quiero empezar contándole a Manuel y a James y a las personas que nos acompañan de otros países, y es que en Colombia las cámaras son agencias de desarrollo productivo y colaboran con el gobierno, son las, digamos, es como la mano del gobierno en las regiones, por ponerlo gráficamente, ¿sí? Es así, son agencias de desarrollo productivo y en ese sentido por eso lideran también las iniciativas clúster, ¿no? Porque además tienen esa cercanía con los empresarios. Hay 57 cámaras de comercio en todo el territorio nacional donde tienen toda esa capilaridad, todo ese poder de llegar hasta los últimos rincones de Colombia y conocer las necesidades de los empresarios y de su región. Entonces, lideran estas iniciativas clúster. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Y por qué se hace esta propuesta desde Confecámaras de que uno de los principales focus de la política pública debería ser las iniciativas clúster? Porque en las iniciativas clúster lo que tenemos se generan unos consensos alrededor de una visión compartida, de una visión estratégica. Entonces los empresarios se ponen de acuerdo de qué es lo que quieren lograr o qué es lo que necesitan. Y voy a poner simplemente un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de Risaralda. En Risaralda, pues hace parte del eje cafetero en Colombia y obviamente tienen el clúster de café. Y a pesar de que el café estándar es el 85% de la producción en ese departamento, los empresarios allí decidieron que se iban a enfocar en la producción y comercialización de cafés especiales diferenciados por taza. Y así acordaron y ese fue el consenso a que llegaron. Y dado que todos estos empresarios en ese clúster están alineados en que lo que quieren lograr es diversificar su producción, es llevar su producción a cafés especiales diferenciados por taza, saben que hacia allá es que quieren avanzar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que entidades de soporte a nivel regional y a nivel nacional conocen eso que quieren ese clúster y aportan en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay entidades que han aportado con extensionistas para que los caficultores en sus fincas puedan tener esa producción de café especial. También que consiguieron recursos a través con recursos de regalías para construir un laboratorio de calidad precisamente de este tipo de café, un laboratorio de calidad del origen del café. Entonces, fíjense que en el marco de los clústeres se tiene una visión estratégica, saben qué quieren lograr y colaboran conjuntamente los empresarios y atraen este tipo de ayudas para generar bienes públicos que les favorecen a todos. Pues al final, contar con un laboratorio de calidad para cafés especiales en Risaralda, pues termina beneficiando a todos los empresarios del clúster. Y asimismo tenemos el ejemplo de Santander, donde tiene un clúster fuerte de la construcción y bajaron recursos de la cooperación internacional para un laboratorio de construcción sostenible en el Valle del Cauca. A propósito, donde yo soy, mi lindo Valle del Cauca, en el Valle del Cauca, ¿qué hicieron? Pues también tienen un clúster de proteína blanca, de esta proteína que viene del cerdo, el huevo, los pollos. Entonces tienen un clúster de proteína blanca y también se pusieron de acuerdo y lo que han logrado es precisamente también la construcción de un laboratorio de proteína blanca. Son bienes públicos que favorecen a todos los empresarios. Pero también hay ejemplos de, digamos, y qué es lo que hemos visto en nuestra interacción con el gobierno nacional, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencias. ¿Qué logramos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? Que un programa de innovación colaborativa se focalice en los clústeres. Entonces, fíjense, si ya tenemos un liderazgo colectivo, si ya tenemos un proceso de construcción colectiva en el marco de un clúster, pues qué mejor que un programa de innovación colaborativa pueda focalizarse en los clústeres y estamos seguros que va a generar mucho más impacto porque los recursos están focalizados, porque se sabe qué se quiere lograr con esos recursos. ¿Sí? No son recursos dispersos, sino que, listo, queremos pasar a una producción de cafés especiales, queremos en proteína blanca, ¿qué quieren los empresarios en el Valle del Cauca? Pues pasar al segmento de comida lista, comida congelada lista para consumir en 2 minutos. En Santander, ¿qué quieren? Posicionarse. Entonces, se generan esas inversiones y se focalizan esos programas, pero teniendo en cuenta y teniendo muy claro el para qué. No solamente el qué, sino el para qué. Entonces, eso es lo que nosotros estamos allí proponiendo y también va muy en línea con lo que mencionaba James
de que escuchen para construir sus políticas, escuchen las necesidades de los empresarios, y qué mejor que esas necesidades de los clústeres donde tienen una visión estratégica. Es eso, espero haber sido clara. Muchas gracias, Janie. Pasemos así a la última pregunta para una respuesta muy corta, porque desafortunadamente ya estamos al límite de tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarle qué podríamos hacer para aprender más de la experiencia de los demás. Ustedes saben muy bien que en estos temas de clústeres y en general de desarrollo productivo y políticas industriales modernas, no hay una sola forma de hacer las cosas, y en ese sentido es fundamental, digamos, todo este intercambio de conocimiento, de buenas y malas prácticas, y en ese sentido, de alguna manera, sus respuestas serán una recomendación para el capítulo latinoamericano de TCI, pero en general para la red TCI, sobre qué podemos hacer para mejorar ese intercambio de conocimientos y experiencias. Janie, comencemos por ti en esta última pregunta. Bueno, en esta pregunta en esta respuesta va a ser muy breve porque creo que me he extendido un poco, pero acá yo creo que lo mejor para compartir las buenas prácticas y aprender de las experiencias de los demás, un gran ejemplo que nosotros tenemos es el programa el diplomado que tenemos para cluster managers, para estos gerentes de los clústeres, y también para los que diseñan e implementan política pública a nivel local y nacional. Acá Oliver ha sido un gran aliado, porque también, digamos, la última versión del diplomado que terminó la semana pasada, allí participaron personas, cluster managers de México, gestores de clúster de México, obviamente también de Colombia, y personas pues que están en esto de la política, y es muy grato ver cómo intercambian experiencias, cómo en el marco de ese ambiente de aprendizaje logran intercambiar experiencias y buenas prácticas, y se logra como un ambiente también mucho más colaborativo. A mí eso me ha llamado la atención poderosamente, y yo creería que sería genial, algo que podríamos hacer muy puntual, es apostarle a que este diplomado, por ejemplo, sea que involucre personas de toda Latinoamérica que están en este tema de los clústeres. Eso podría enriquecer mucho a nuestra región. Gracias, Janie. Manuel. Bueno, yo creo que TCI tiene que ser una herramienta pues, para que se dé la colaboración interclúster, interregional, ¿no? Seguir aprendiendo unos de otros, este conversatorio que hemos tenido el día de hoy, en fin, los webinars, en fin, creo que TCI tiene que estar activo en Latinoamérica, y los actores de clústeres que estamos hemos aprendido mucho en todos estos años con TCI. Entonces yo diría que tendríamos que seguir construyendo una agenda de trabajo, ¿no? Para seguir colaborando. Puede ser a través de la formación de los diplomados, como menciona Janie, puede ser a través de los webinars, puede ser a través de revivir los CLACs, ¿no? Los congresos donde nos encontramos en persona. Creo que eso puede ser una manera práctica de ir a conocer lo que están haciendo otras regiones y compartir lo que estamos haciendo en cada una de nuestras regiones. Gracias, Manuel. James, adelante. De acuerdo con tanto Janie y Manuel, yo creo que si la formación dedicado a cluster managers es un foro muy interesante, porque así tenemos personas que tienen distintas experiencias, y cuando vas a esta formación no aprendes solo de los profesores, aprendes de cada uno. Entonces esos tipos de formaciones son importantes, y como bien dicho Manuel, el TCI es una organización que nos da esta posibilidad de juntar con gente de todo el mundo en los congresos anuales, también de utilizar cosas como los peer reviews y esas otras posibilidades que nos ofrece TCI para compartir, para hacer un zoom más detallado de una experiencia. También yo creo que para aprender de otros es también importante aprender de nuestros mismos, y en ese sentido evaluar nosotros mismos lo que estamos haciendo para mí es un paso para también intercambiar esta experiencia con otros. Entonces yo también creo que hay trabajo que hacer también en términos de cada uno, pues tener muy en mente lo que estamos evaluando, lo que estamos haciendo nosotros. Luego es más fácil compartir estos aprendizajes con otros y ver las diferencias y las sinergias entre ellos. Muchas gracias, James. Y con eso dicho, le bajamos el balón a Oliver Torres, no sin antes agradecer de nuevo por esta conversación en la que yo he aprendido mucho de todo lo que han planteado mis colegas.
Adelante, Oliver, y de nuevo muchas gracias. Al contrario, Marco, y un conversatorio muy útil, muy fructífero. Yo creo que la publicación que has hecho de este libro, que me gustaría mucho compartir, la página de internet, esta es la página donde todos ustedes pueden descargar el libro, es marcoginás.com. En esta página podrán encontrar, además de la descarga del libro, otras formas de contactar a Marco. Yo creo que Marco se ha convertido en un referente en Latinoamérica precisamente por su conocimiento y su expertise en este tema desde, por supuesto, el Consejo Privado de Competitividad en Colombia, desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Y bueno, pues su participación activa sin duda se refleja en este libro. Sin embargo, también es importante aprovecharlo, así que los invito a todos quienes están conectados a que contacten a Marco y bueno, pues que nos pueda ayudar en algunas de las cuestiones que estamos trabajando en nuestro territorio. A nombre del capítulo Latinoamérica para TCI Network, les damos las gracias a James, a Manuel, a Janie y por supuesto a Marco por liderar este webinar. Y bueno, pues a todos los que están participando les anunciamos que la segunda semana de diciembre estaremos con una mañana de conferencias precisamente en nuestro Congreso Latinoamericano de Clúster, que en este caso seguirá siendo como el año pasado un formato virtual, una mañana de 4 horas de conferencias con algunos de los participantes de Latinoamérica. Y bueno, en las próximas 2 semanas estarán recibiendo noticias de esta mañana de conversatorios que tendrán un enfoque de reflexión, precisamente con todos estos conocimientos y con todas estas experiencias que la red de TCI Network tiene y que, bueno, pues queremos poner a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y enhorabuena, Marco. Y bueno, ya estoy viendo por ahí que se están descargando cada vez más el libro, así que muchas felicidades y gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao, gracias. Un abrazo, Marco, James, Amy, Patricia. Saludos, Pati. Saludos, muchas Gracias gracias. a todos por el apoyo. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Saludos.